hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía con Jesús en el camino. Si yo le fuera a contar la historia de Bartimeo en esta mañana en 30 segundos, sería: Bartimeo el ciego estaba en el camino, Jesús pasó, él empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo mandó a callar, Jesús lo llamó, lo sanó y Bartimeo le siguió. Ya está resumido todos los versículos en una palabra. Pero en esta mañana yo quiero hablarle de algo muy diferente y yo llamé esta predicación el último de los milagros. Lo llamé así porque el libro de Marcos, aunque esto se encuentra también en Lucas y Mateo, en el libro de Marcos es el último milagro del que Marcos habla. Después de esto está la crucifixión y la resurrección, pero no habla de nada más. Y en esta mañana yo quiero que entendamos que el último momento, el último milagro muchas veces no está en la oración contestada, sino está en el proceso que estás viviendo. Cuentan que Marcelo una vez fue con un grupo de jóvenes a un hogar de ancianos y Marcelo no quería ir, como muchas veces nosotros venimos a la iglesia por obediencia, por amor, por lo que sea, por arrastrarnos, por costumbre. Marcelo no quería ir y llegó al hogar de ancianos y se paró al lado de dos ancianos y un anciano le tomó la mano. Y Marcelo, como que yo no quiero estar aquí, este señor me está cogiendo la mano. Pero le dijo: con el permiso me tengo que ir. Y se fue. Al viernes siguiente, cada viernes, Marcelo tenía que ir con los jóvenes a ver a los ancianos. Y cada vez que Marcelo iba, el anciano le agarraba la mano y Marcelo le decía: con el permiso me tengo que ir. Como a la séptima o octava vez, Marcelo fue al asilo y el anciano no estaba. Y Marcelo preguntó por el anciano y le dijeron: no, ya él está en cama. Entonces Marcelo pidió que lo dejaran pasar, fue allá. Y Marcelo le agarró la mano al anciano y lo vinieron a buscar y le dijo: me tengo que ir. Cuando pasaron los días, el anciano se empezó a sentir mal y le dijo a las personas que lo cuidan: ¿sabes qué? Yo creo que ya me estoy yendo. Si Jesús viene el viernes que viene, díganle a Jesús que me tuve que ir. Y ellos no entendían de qué tú hablas, de qué Jesús tú hablas. Y le dijo: cada viernes viene Jesús, me toma de la mano y hasta después me dice: me tengo que ir. Escúchame bien. Marcelo iba allí por un compromiso, pero aquel anciano veía a Dios a través de Marcelo. Tú estás aquí quizás quebrantado, ciego, sin esperanza, viviendo tu proceso, pero hay gente que ve a Dios a través de tu proceso. Hay gente que está esperando que tú te levantes para testificar quién es Dios. Estamos acostumbrados a vivir de promesas y olvidamos que Dios es un Dios también de procesos. Estamos esperando a ver a Dios en la oración contestada y no nos estamos dando cuenta que Dios está también en la oración que aún no ha contestado. Hoy yo vengo a hablarle de Bartimeo, porque Bartimeo fue el ciego que Jesús usó para mostrar su gloria. Tú estás herido, no te rindas. Tú estás en espera, sigue esperando. Tú estás en derrota, vienen tiempos de victoria. Así que nosotros tenemos que estar viendo las cosas de una manera diferente. Y yo quiero que me acompañen los versículos de la Biblia donde dice: entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
Habían dos cosas que Jesús, que le quiero mencionar. Es número uno, que Jesús estaba rodeado de mucha gente. Como hoy, mucha gente está aquí reunida, pero poca gente esperaba un milagro. Poca gente sabía con quién andaba. Poca gente reconocía con quién andaba. Pero allí estaba Bartimeo el ciego y todos conocían a Bartimeo. Una de las cosas es que cuando en la Biblia se mencionan los milagros de Jesús, casi nunca se menciona el nombre de la persona. La suegra de Pedro, la hija de Jairo, el endemoniado de Gadareno, la mujer del flujo de sangre, pero no se menciona el nombre. Sin embargo, Bartimeo se menciona el nombre porque tenía parentela. Dios conoce quién tú eres, conoce tu parentela, conoce tu pasado, tu presente y conoce lo que hoy tú no ves, conoce tu futuro. Y hay características de Bartimeo que yo les quiero hablar hoy. Por ejemplo, número uno, Bartimeo era ciego. Y en aquellos tiempos, ser ciego era pertenecer a un mundo quizás despreciado, como que lo echaban un poquito del lado. Y como que, ok, tú te quedas aquí porque no puedes hacer mucho. Bartimeo sabía que era ciego, porque él no podía ver. Y nosotros muchas veces no entendemos por qué no podemos ver. Muchas veces no podemos ver la solución a nuestro problema. Muchas veces no podemos ver la oración contestada. Muchas veces no podemos ver a Dios obrar. Pero es en esa ceguera que Dios va a obrar. Es necesario que tú no veas cómo Dios lo va a hacer para que creas cuando Dios lo haga. El impedimento de Bartimeo era eso. Y nosotros como seres humanos tenemos diferentes impedimentos, diferentes defectos, diferentes cosas que están atándonos a este mundo y que nosotros tenemos que saber que tenemos que entregarle al Señor. Pero la diferencia era que aunque Bartimeo era el ciego, Bartimeo muchas veces veía mucho más que los que andaban con Jesús. Yo no sé si está viendo por dónde vamos, pero muchas veces estamos acostumbrados a venir a la iglesia a decir proveedor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Dios va a obrar, Dios va a contestar mi oración, pero cuando salimos de la puerta salimos igual de vacíos que como entramos. Decimos quién es Dios, pero no le creemos que Él es Dios. Número 2, Bartimeo era mendigo. Él vivía de las limosnas. Él se había acostumbrado a pedir. Y este es un problema para nosotros, la gente cristiana, porque muchas veces nos acostumbramos con poquito. Señor, quítame el dolor de cabeza, me lo quito, amén. Señor, quítame esto aquí, amén. Mira el trabajo, esto, amén. Y nos hemos acostumbrado a cosas pequeñitas porque no vemos a Dios capaz de hacer cosas grandes en nuestras vidas. Nos hemos acostumbrado a vivir de limosnas espirituales cuando somos el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No le creemos a Dios a la hora de que Él puede hacer lo que hoy es imposible ante tus ojos. Él estaba sentado en el camino y dice que él era ciego, pero era hijo de Timeo. Timeo significa honrado, valioso, muy estimado. Y hay gente que no entiende esto. Mire, lo que te está pasando hoy no te define. Vamos a decirle ahí. Lo que tú estás viviendo no te define. Yo puedo decir, yo estoy en ansiedad, pero yo soy hijo de Dios. Yo estoy pasando por un momento de depresión, pero yo soy hijo de Dios. Yo le fallé a Dios, pero yo sigo siendo hijo de Dios. Yo me siento herido, pero yo sigo siendo hijo de Dios. La gente te va a decir Bartimeo el ciego, pero se van a olvidar que tú eres hijo de Dios. Y en tu proceso Dios mostrará que es al ciego, en que Dios se va a manifestar. ¿Cuál es tu título? ¿Cuál es tu título? ¿Qué es lo más grande que tú eres?
Para mí ser hija de Dios es lo más grande del mundo. Porque no hay batalla que mi Dios no gane, no hay guerra que mi Dios no gane, no hay nada que Dios gane, pero eso lo olvidamos en el proceso. Yo le estoy hablando a gente que hoy vive vidas derrotadas dentro de la iglesia. Que hoy vive solamente en angustia porque la contestación a su oración no ha llegado. Porque están ciegos espiritualmente creyendo que Dios no lo va a hacer cuando Dios sí lo va a hacer. Y dice en el capítulo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo siempre digo que lo que escuchamos es muy importante. Y dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y a todo el que esté aquí sin ganas hoy, yo te voy a decir, sigue viniendo sin ganas. Al que diga la iglesia ya no hace nada en mí, yo te voy a decir, sigue viniendo a la iglesia. Al que diga Dios no me hable, yo te voy a decir, sigue llegando a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque mientras estés aquí y tú escuches la palabra de Dios, existe la posibilidad de que tu corazón se abra al milagro que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. No te vayas de la iglesia. No te vayas de la iglesia porque vienen tiempos de victoria para tu vida espiritual. ¿A quién tú estás escuchando? Y muchas veces en nuestro caminar, nosotros empezamos a escuchar. En la iglesia me dicen que Dios puede, pero el mundo me dice que Jesús es una falacia. En la iglesia dicen que Dios me ama, pero si Dios me amara, ¿por qué permite que pase esto? En la iglesia me dice que Dios va a contestarlo todo, pero yo no veo a Dios haciendo nada. Te toca elegir a quién decides escuchar y a quién le haces nido en tu corazón. El último de los milagros, escúchame bien, no es lo que estás pidiendo, es lo que Dios está haciendo en tu corazón a través de las circunstancias que te están sucediendo. En la espera Dios está obrando. En la oración sin contestar Dios está obrando. En lo que tú estás batallando Dios está obrando. En tu casa que tú no ves nada Dios está obrando. Pero hay que reconocer que todo en la vida es una guerra espiritual. Todo en la vida es una guerra espiritual. A veces yo veo a una persona o que pasa una situación y yo en el nombre de Cristo le metería 3, hermano. Yo echara decir para allá. Hiciera así en el nombre de Cristo. Después recuerdo que todo en la vida es una guerra espiritual. Y si todo en la vida es una guerra espiritual, Dios pelea mis batallas. Dios está trabajando muchas veces no con lo que estás pidiendo, sino con nuestra actitud, con nuestro testimonio, para entonces contestar el milagro. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos vivimos tan arraigados a las promesas de Dios. Vivimos tan convencidos de que Dios de lo que la palabra dice que Dios va a contestar, que hemos olvidado que en la espera de ese milagro, en ese proceso, Dios también está. En tu llanto de desesperación, Dios está. En lo que aún no te ha contestado, Dios está. El otro día estaba hablando con una señora y me estaba contando algo. Y yo le dije, y me dijo, yo no sé qué Dios espera. Y yo le dije, ¿tú sabes qué es lo más triste? Le dije, que Dios está ahí. En eso malo que te está sucediendo, Dios está ahí. ¿Tú te crees que Dios te abandona en algún momento? No, pero no lo hemos internalizado. Vivimos de promesa en promesa y hemos olvidado que la vida del cristiano también es un proceso donde Dios nos va a sanar. Y cuando él escuchó, él dijo, es mi momento de clamar y gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y nosotros aquí calladitos, esperando que el milagro, mire, grite lo que le salga del alma. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquel ciego que lo que necesitaba era ver, gritaba, ten misericordia de mí. ¿Sabe por qué? Porque el último de los milagros comienza en tu corazón, en tu mente, en tus circunstancias, y entonces vendrá la contestación a lo que estás pidiendo.
Lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que Dios es una TH donde va y tú le pides y ya, ahí tienes. Ahí yo quiero eso también. Usted no sabe, yo vuelvo loco a Dios. Usted dele gracias a Dios que no puede escuchar ni una oración mía entre Dios y yo. Porque yo soy una cócora mala. Y ¿sabes qué Dios me está enseñando? Que en el proceso de esa espera, en ese no contestar, es conmigo que Dios quiere trabajar. Porque lo que yo quiero es un milagro, pero lo que Dios quiere es mi alma. Escúcheme bien, lo que Dios quiere es su alma. Y si para alcanzar tu alma tienes que llorar, vas a llorar. Y si para alcanzar tu alma tienes que sufrir, vas a sufrir. Y si para alcanzar tu alma tu oración se tiene que tardar, tu oración se va a tardar. Pero tenemos que agradecer a Dios y regocijaos en el Señor siempre. Y dice que muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y usted ha visto gente que constantemente está: oye, ora por mí, ay, ora por mí, ora por mí, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Yo puedo orar por usted, todo lo que usted quiera. Cuando me acuerde, hermano, a veces se me olvida, los que me pidieron oración. Tengo que hacer una listita porque muchas veces se me olvida. Pero cuando me acuerdo, se los menciono, ¿sabe? Pero ¿sabe qué? Porque se me olvida a veces. Usted no puede, su victoria no puede depender de mi oración. Su victoria tiene que depender de su oración. La victoria de mi casa no va a venir porque usted esté orando por mí. La victoria de mi casa va a venir porque yo estoy orando por mi casa. La victoria de su trabajo va a venir porque usted está orando por su trabajo. La victoria de donde usted está depende de su oración, de su relación con Dios. Y tenemos que aprender a dejar la gente en sus procesos, porque muchas veces no entendemos: mira cómo se cayó, cómo aquello, cómo lo otro. Espere en Jehová, siga orando por la persona. ¿Sabes por qué? Porque a veces decimos: ay, están llegando mucha gente aquí con pecado, mucha gente así herida, mucha gente qué sé yo qué. Mire, déjelos que se llene la iglesia, porque a eso vino Jesús, a buscar lo que se había perdido. Ojalá y que digan: la iglesia Rey de Reyes es una iglesia donde reciben a todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque hemos aprendido de bondad, de amor, de misericordia, que es lo que hemos visto a través de nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a ir a las cuevas de Camoy. ¿Cuántos? Ya alcen la mano y confiésese. Ahí sabemos su edad más o menos. Yo puse... Ahí les dolió, ¿verdad? Yo recuerdo que la primera vez que yo fui a las cuevas de Camoy, hace mucho tiempo, la maestra nos decía: van a ver las estalagmitas y las estalactitas, ¿sí? Las estalagmitas se ven de abajo para arriba y las estalactitas de arriba para abajo. Sí, es verdad, porque yo lo busqué y dije: aprendérmelo bien, lo escribí. Mitas para arriba, titas para abajo. Okay. Y la maestra me decía: eso, mientras iba explicando, eso tardó de 4,000 a 5,000 años en formarse. Y cuando eso se sigue uniendo por el agua que va cayendo con los minerales, se convierte en una columna. Y la maestra nos decía: no se atreva a tocar una estalagmita de esa, que detiene el proceso. ¿Se acuerda de eso cuando le decíamos, cuando el Señor Ibe le decía eso? No toques al que está viviendo su proceso. Ora por el hermano que está viviendo su proceso. Porque ese hermano que hoy parece débil, mañana puede ser columna. Ese hermano que hoy está caído, mañana puede ser columna. Y si usted me ve en mi proceso, espere que mañana yo también puedo ser columna. No toquemos lo que Dios deja en el camino. Porque Bartimeo estaba, mira, en las orillas del camino. Y los que iban con Jesús iban caminando bien y yo al lado de él, tú sabes. Como aquí andamos con el cheche. Y entonces ellos iban ahí al frente con él, como estaba, ¿sabes? Cuando usted va con los que van con políticos, ¿verdad? Cuando van con los políticos, no mire a nadie. Pero cuando van ahí, usted dice: voy yo, mira, ¿con quién vengo aquí al lado? Y yo me imagino que ellos decían a sí mismos: mira quién viene aquí al lado. Pero el que no veía, gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Bartimeo no había visto nunca a Jesús, pero Jesús sabía de Bartimeo. Quizás tú nunca has visto a Jesús.
Quizás tú nunca has experimentado, has tenido una relación personal con Dios, pero Jesús conoce tu nombre, Jesús conoce tu dirección y Jesús conoce tu situación. Muchas veces aquellos que caminaban con Él eran más ciegos que el mismo Bartimeo, porque se habían olvidado y entonces comenzaron a reprenderlo y a decirle, cállate, cállate. Y entonces Él gritaba más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y escúcheme bien, aquel ciego gritaba dos cosas. Primero, reconocía quién era Dios. Reconocía a Jesús, que era descendiente del linaje de David. Y número dos, le pedía lo que tú y yo debemos pedir todos los días. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Sabes por qué? Porque las batallas más grandes que nosotros tenemos muchas veces no son las que nos vemos, son las que escuchamos aquí. La batalla espiritual que tenemos constantemente entre Dios lo hará o no lo hará. Dios querrá o Dios no querrá. Pero el último de los milagros no es lo que estás pidiendo, sino está en la insistencia con la que estás pidiendo. ¿Cuánto de verdad tú lo quieres? El otro día yo estaba hablando con Dios y a veces yo me pongo bien poeta con Dios y empecé a hablarle bien bonito, así con palabras de domingo. Y después yo dije, ay, qué embustera soy, Padre. Ay, Señor, como si tú no me miraras, como si tú no me miraras, como si tú no supieras que lo que yo te quiero decir es de verdad. Yo no sé si tú quieres hacerlo. Yo no sé si tú puedes en estos momentos hacerlo. Señor, yo lo que te estoy diciendo es que tengo miedo, que no sé lo que va a pasar, que esto está sucediendo. ¿Qué hago, Señor? Y comencé a confesar todas las cosas y empecé a ponerle, porque obviamente pues nosotros somos especialistas, yo soy especialista en ayudante de Dios, y yo le empecé a poner todos los obstáculos que él tenía para contestar las oraciones, se los puse ahí también, y le dije todos los miedos, todas las ansiedades, todo porque él no podía, porque esto, puse todo lo negativo, se lo puse ahí. Y usted dirá, ay Dios mío, pero qué clase de oración. Es que yo tenía que despojarme de todo lo que mi espíritu estaba aguantando. Yo tenía que soltar lo que mi espíritu no estaba creyendo, porque una vez yo soltara mis dudas, mis miedos, mis inquietudes, yo me iba a levantar de allí creyendo que Dios lo va a hacer. Cuando yo me levanté de allí, ni Gille me ganaba, hermano. Ni Gille, porque si yo oraba por usted, usted se sanaba. ¿Sabe por qué? Porque no hay cosa mejor en la vida que ser honestos y sinceros con Dios, de decir las cosas tal y como son. Y a veces nosotros se lo queremos adornar bien bonito, como si Él no supiera quiénes somos. Dios conoce lo que somos a escondidas y de frente. Y Dios te ama a escondidas y de frente. Dios ama lo mejor y lo peor de ti. Dios ama cuando ves y Dios ama cuando no ves. Dios te ama cuando tú crees y Dios te ama cuando tú dudas. Dios te ama cuando estás fuerte y Dios te ama cuando estás débil. Dios te ama cuando estás entregado al 100% y Dios te ama cuando fallaste. Pero somos muchas veces ciegos espirituales que no podemos ver mucho más allá de lo que está en el camino. Y muchas de las personas que estaban allí comenzaron a callarlo y decirle, cállate, cállate. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces somos nosotros los que no podemos entender que Dios va a obrar en esa persona. Y caminamos con Jesús. Y estamos a diario con Jesús y nos comunicamos a diario con Jesús. Pero a la hora del milagro dudamos que Dios pueda hacerlo. Estamos acostumbrados a escuchar lo que ya Él hizo y estamos dudando lo que Él va a hacer. Que yo no lo vea hoy no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Pero Dios está perfeccionando en mí lo que Él quiere hacer. Dice que nuestro Dios es bondadoso. Y dice en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más le necesitamos. Nosotros tenemos que aprender que el último de los milagros, y lo llamo el último de los milagros porque nosotros estamos viviendo de oración en oración. Dios no contestó esta, pues vamos para la próxima. Ahora cuando me conteste otra, voy para la próxima. Y vivimos constantemente de oración en oración.
Y olvidamos que en ese trámite donde no sucede nada, donde todo está mal, donde no está sucediendo nada, ahí es que está Dios, teniendo misericordia de nosotros, arreglando nuestras vidas, moldeando nuestro corazón, nuestro carácter. Pero aquella gente, cuando Jesús, y a mí me encantan los peros de Jesús, dice que Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Hoy tú viniste aquí como un domingo más, pero esta puede ser la mañana que Jesús se levanta frente a tu camino. Hoy tú viniste aquí quizás por costumbre, pero esta puede ser la mañana en que llega tu milagro. Hoy tú viniste aquí como venían los que caminaban con Jesús. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Vamos a ver qué es lo que aquí canta en el culto, quién predica en el culto, qué pasa hoy. Y cuando quizás tú oyes que alguien está gritando, clamando, llorando, no entiendes. O quizás no entiendes qué es lo que Dios está trabajando a través del silencio de tu oración. Pero si Jesús estuviera aquí en esta mañana, ¿qué tú le pedirías? Si hoy que te sientes a la orilla del camino, quizás marginado, ¿qué tú le pedirías? Y cuando aquel ciego supo que Jesús lo llamó, dice que se despojó de su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en nuestro proceso tenemos que aprender a dejar el enojo, tenemos que aprender a dejar el rencor, tenemos que dejar las peleas que nos están cegando espiritualmente. Y en esa ceguera hemos conformándonos con poquito espiritual. Escúcheme bien. Estamos peleando batallas que no nos pertenecen. Estamos ciegos espiritualmente porque nos empeñamos en ganar algo que solamente Dios lo ganará. Tenemos que aprender a soltar lo imposible. Tenemos que clamar por nuestra alma para que entonces Dios conteste nuestras oraciones. Dice que cuando Él se despojó de todo, la gente empezó a llamarlo. Ven, que ten confianza. Ten confianza que Jesús te está llamando. Lo mismo sucede mientras estamos heridos. Mira, ese está herido, ese siempre está llorando, aquel está en la esquina, aquel siempre está pecando, el otro, siempre pasa eso. Pero cuando Jesús nos llama, yo soy amigo del que era ciego. Vente, yo el del que era cojo, vente. Y entonces empezamos a tener confianza. Pero ¿sabe qué nos muestra esto? Que nosotros tenemos que ser bondadosos los unos con los otros todo el tiempo. Usted no sabe quién está sentado al lado suyo en el camino. Usted en esta mañana no sabe quién está herido sentado al lado suyo en esta mañana. En cierta ocasión yo trabajé en una asociación de jóvenes hace mucho tiempo y recibí una carta anónima y aquella joven me escribía: ¿podrías hablar de esto? Fui violada, nadie lo sabe y vivo con un dolor eterno en mi alma. Yo estuve llorando creo que una semana. ¿Sabe por qué? Porque aquí, hay hermanos que están heridos y usted no se ha dado cuenta. Hay hermanos que están ciegos espiritualmente y usted no se ha dado cuenta. Hay hermanos que están marginados y usted no se ha dado cuenta. Hay gente sufriendo y usted no se ha dado cuenta. Pero a ese que está ahí en ese proceso, yo le vengo a decir: Jesús está pasando por el camino. Es mañana de gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y miren, no es malo estar ciego. O sea, es decir, no saber lo que va a pasar. Porque muchas veces Dios nos tiene que permitir estar en el desconocimiento para que cuando suceda podamos decir: fue Dios que lo hizo. Si nosotros podemos mirar todo el camino como Dios lo va haciendo, al final es costumbre, eso fue una casualidad. Eso es una casualidad. Pero cuando usted no sabe lo que va a pasar, cuando usted no sabe qué es lo que Dios está haciendo, cuando usted está gritando en la desesperación en su oración, cuando Dios no contesta, cuando Dios no responde, cuando usted está llanto, gritando y clamando y nada pasa, ahí es que está ocurriendo el último de los milagros. Porque Dios le interesa tu alma. Y Jesús le dijo:
¿qué tú quieres que yo haga? Y él le dijo, que recobre la vista. Y vuelvo a preguntar, si Jesús te preguntara en esta mañana, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú dirías? Les voy a decir más. Si usted creyera de verdad que Jesús está aquí en esta mañana, ¿cómo usted estaría ahí sentado? ¿Cómo usted estaría ahí sentado en esta mañana? Pero dudamos hasta de su presencia. Dudamos que Dios está aquí todos los días esperando por ti. Dudamos que Dios está aquí todos los días esperando por ti. Decimos que es un Dios poderoso, pero lo vemos débil. Porque no estamos viendo absolutamente nada. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El último de los milagros no fue que Bartimeo recibió la vista. El último de los milagros fue que Bartimeo siguió a Jesús en el camino. ¿Tú estás entendiendo lo que en esta mañana estamos diciendo? A Dios no le interesa lo malo que... A Dios le interesa, pero o sea, no es obstáculo para Dios lo malo que te está pasando. No es obstáculo para Dios el tiempo que tú estás esperando. No es obstáculo para Dios lo que tú no estás viendo. A Dios le interesa que tú le acompañes en el camino. Que tú le invites en el camino. Porque Él llega cada mañana, cada día que abrimos los ojos. Es la manera en que Él nos dice, estoy en tu camino. Que estamos ciegos, a veces es necesario estar ciegos para ver a Dios obrar. Pero tenemos que estar seguros que el Dios que lo hizo antes lo hará después. Muchas veces esta gente que había visto a Dios hacer muchísimos milagros, había visto obrar muchos milagros, habían comido de los panes y de los peces. Pero ahora que estaban en el camino con el ciego, lo mandaban a callar. Y quizás en esta mañana tú te estás cansando de pedir. Y quizás en esta mañana tú te estás rindiendo de la circunstancia. Y quizás en esta mañana tú estás diciendo, yo no soy suficiente para que Dios me use. Pero ¿sabes qué? Eres tú el que Dios quiere y eres a ti el que Dios se está presentando. Hay gente en las iglesias con un potencial tremendo sentados porque no es suficiente. ¿Sabe qué? Esta es la mañana que Dios te dice, clama a mí, clama a mí, clama a mí. Yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar, yo te voy a contestar, pero me interesa primero tu alma. El ciego no decía, déjame ver, déjame ver. Eso no era lo que el ciego decía, eso era lo que el ciego necesitaba, pero eso no era lo que él decía. Él decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando entendamos que la guerra es espiritual contra tu alma, que tendremos victorias espirituales. Mientras tanto, estaremos recogiendo limosna de los demás. Estaremos escuchando lo que Dios hace con aquel, pero jamás lo veremos en nuestras vidas porque no hemos aprendido a clamar por mi alma. Es momento de decidirnos y decir, ¿sabes qué, Señor? Contestes o no contestes, mi alma te adorará. Gane la batalla o no la gane, mi alma te adorará. ¿Sabe que una ocasión estaba orando y le decía, Señor, y sentí que Dios me decía, pero ¿qué te pasa? Porque Dios y yo hablamos así. Y yo me levanté y yo recuerdo que estaba en la cocina de mi sala, en la cocina de mi casa. Y le dije, ¿sabes qué, Señor? Que le tengo miedo a la tormenta. Yo sé que tú estás en la barca, pero le tengo miedo a la tormenta. Yo sé que tú estás conmigo, pero las olas son muy grandes, no sé si resista. Y es en esa oración de rendición, de misericordia, de cuando decimos yo no puedo, que Dios dice, ahora es que yo voy a actuar. Es en nuestra debilidad que Dios se manifiesta. Es momento de levantarnos y clamar, no por lo que Dios va a hacer allá, sino por lo que Dios quiere hacer aquí dentro. Para ser una iglesia grande, tenemos que tener un corazón grande.
Para amar allá afuera tenemos que amar aquí adentro. Para perdonar allá afuera tenemos que perdonar aquí adentro. Y tenemos que levantarnos cada mañana y decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. En la espera que desespera está el Señor. En el llanto, en el quebrantamiento está en el Señor. En todo lo que tú no ves está el Señor. En esta mañana vamos a estar en pie. Y yo te voy a hacer una pregunta. Cierra tus ojos en esta mañana. Que no veas nada, como Bartimeo. Que no veas absolutamente nada. Y yo te voy a preguntar, si Jesús estuviera aquí presente, si de verdad tú lo creyeras, ¿qué tú le pedirías? ¿Qué tú le pedirías a Jesús si lo tuvieras frente a frente? ¿Qué sería lo que tu alma necesitaría esta mañana? Piensa en eso. Y en esta mañana entiende que Jesús está aquí y está frente a frente. Es mañana de reconciliación, de hacer las paces con tu proceso, de hacer las paces con la oración que aún no contesta, de hacer las paces por el momento en que estás viviendo y decirle, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Así como estás con los ojos cerrados, di, Señor, comienza a trabajar conmigo. No pidas la oración por el otro ahora, pide la oración por ti. Porque con quien Dios quiere empezar a trabajar es contigo. A quien Dios quiere comenzar a transformar es a nosotros. Y en esta mañana vamos a abrir el altar. Porque muchas veces creemos que tenemos que callarnos ante Dios porque no vemos la contestación. Pero este puede ser tu último grito. Y en tu desesperación también está Dios. Y yo te voy a pedir que si en esta mañana tú necesitas de eso, saber que Jesús está frente a ti, soltar todo aquello que te está atando en el camino y decir una vez más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tú pases aquí al frente en esta mañana. Aquel ciego mucha gente lo quería detener en el camino, pero él sabía dónde él iba y a qué iba. En esta mañana entiende que es momento de entregarle todo a Dios. Que es momento de decir, ¿sabes qué? No te veo, pero te creo. ¿Sabes qué, Dios? Estoy desesperada, pero porque estoy desesperado, grito una vez más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si en esta mañana alguien quiere la oración, le invitamos a pasar aquí al frente. Dios no solamente está en la promesa, Dios está también en el proceso. Y en ese proceso que tú ves imposible, largo, triste, en esa oración que no contesta, está Dios diciéndote, yo también estoy ahí. Vuelve a pedir una vez más, vuelve a clamar una vez más, vuelve a decir, Hijo de David, ahora ten misericordia de mí. De mí, comienza en mí. Comienza en mí a transformar mi alma, mi espíritu, mi corazón. Que yo pueda entender que tú estás trabajando aquí. Es momento de rendirnos. Aquel ciego corrió, se despojó de todo y se tiró y dijo, ten misericordia de mí. Porque cuando clamamos por misericordia, recibimos misericordia. Y Dios transforma nuestra alma y Dios transforma nuestro corazón. Y esta es mañana de victoria, porque podemos y entendemos que el tiempo que a Dios le toma quizás para nosotros parece largo, pero es el último milagro que está haciendo con nuestras vidas, porque Cristo viene pronto y quiero que caminemos en el camino con Él. Amén, sigan pasando. Yo iba a cortar. Pero si en esta mañana usted necesita la oración, grite una vez más, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Si usted ha fallado, vuelva a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si usted está herido, grite, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si usted tiene un rencor, siente algo, que vuelva a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquellos están allá, vamos a levantar las manos, porque nuestros hermanos están peleando batallas que requieren de nuestra oración. Y extienda sus manos hacia acá. Y sin ver, sin mirar, decimos, Señor, tú conoces estos corazones. Tú conoces las mentes y tú conoces las situaciones. Y esta mañana los has traído hasta aquí, hasta este altar, para decirte que son amados, amados, amados con amor eternos. Para recordarles que tu sangre, la sangre de tu Hijo unigénito, fue para salvarlos, para restaurarlos, para levantarlos y para darles la victoria. Que ellos puedan entender, Señor, que en el camino tú estás con ellos. Que cuando escuchen que tú puedes, salgan corriendo a decirte tú puedes. Que cuando el enemigo le susurre a sus oídos que no, tú le vuelvas a recordar que tuya es la victoria. Te agradecemos, Señor, por estas vidas y te pedimos que tú obres a través de ellos de una manera tan y tan especial, que sean columnas de esta iglesia, Señor, que sean testimonios al mundo de que tú eres un Dios que el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Abraza su corazón, abraza su mente, abraza sus pensamientos y átalos a la sangre de Jesucristo, que puede contra cualquier maligno, Señor. Que ellos puedan entender que la victoria está asegurada, que aquí estamos purificándonos, Señor, para encontrarnos con Jesús y agradecerle toda la misericordia, toda la bondad y todo el amor que tuvo mientras nosotros aún a veces nos sentimos perdidos. Gracias, Señor, por recordarnos que viniste a la tierra para abrazarnos en el peor de los momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Gloria.